¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos vinieron tristes? Aleluya. Gracias, hermanos líderes. Pastor, ¿verdad? Si está por aquí el pastor. Está con nosotros el pastor. Amén. Ya lo habíamos visto una vez, ¿verdad? Gracias por acceder y prestar este púlpito. Gracias al evangelista, ¿verdad? Que dijo que podíamos venir. Salvador Parada es su nombre, ¿verdad? Tuve el privilegio de conocerlo por allá por la Unión. Y a todos los líderes de aquí. Y me disculpo, ¿verdad? Con la hermana que iba a predicar. Le quitamos el privilegio de predicar esta hora. Pero Dios tiene todo en control y es un propósito que estemos aquí. Nos vamos a presentar, hermanos, ¿verdad? Mi nombre es José Guzmán Polío. Soy de la familia Polío de aquí de San Miguel. También conocen algunos por ahí. Alabado al Señor. Por ahí andan primos, tíos. Alabado al Señor. Y venimos, hermanos, desde Houston, pero nacimos en El Salvador. Nos fuimos huyendo de la guerra. Somos sobrevivientes de la guerra, ¿verdad? Nosotros huimos en 1990. Nos fuimos para Estados Unidos en ese año. Después, hermanos, pues el Señor nos llama, aceptamos a Cristo. Después el Señor nos llama a pastorear y tenemos 8 años como misioneros llevando víveres, ropa, zapatos a las aldeas necesitadas. Y por el camino los encontramos a Carlito, hermano Gerson, y Dios ha venido uniendo todas las piezas. Tenemos 2 obras en Colón, Honduras. No sé si hay hondureños aquí entre nosotros, puros nacionales, gloria al Señor. Estamos trabajando de esta forma, llevando sobre todo lo más importante, no es la comida ni la ropa, sino el Evangelio de Jesucristo, que está alcanzando las almas perdidas, hermanos, porque para eso vino el Señor, a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Por aquí se encuentra mi esposa, ¿verdad? Se ponga de pie en la colocha para que ustedes la conozcan. Señor, me siento privilegiado de que ande conmigo. Casi siempre voy solo, hermanos, porque ella se queda atendiendo la obra en Houston, ¿verdad? Tenemos pastoreando 14 años con ella. Hace 34 años que nos casamos. Ya Dios nos permite celebrar los 25 años y creemos en Dios que vamos a llegar a los 50 casados. Porque al hombre Dios le dio una esposa. Amén, hermanos. Y cuando se casa le dice que es para toda la vida. No, se fueron los amenes. Alabado Cristo Jesús. A Adán le hicieron una mujer, no 2. Si le hacen 2, 3 se queda sin costillas, usted y yo. Así que una esposa le hizo el Señor para toda la vida. Las hermanas dicen amén. Las hermanas dicen amén. Eso es así, hermanos. Cristo Jesús. Bueno, me dieron muy poco tiempo, pero porque yo soy de carrera corta y tienen razón, hermanos. Me dijeron que 40 minutos y que a las 8 terminaban, va. Así que si eso es verdad, me quedan 30 minutos para introducir este mensaje, predicarlo y darle un resumen allí y nos vamos. No va a haber ministración porque no hay tiempo. Alabado Dios. Vaya conmigo, tiempos de escasez. Vamos a predicar bajo el tema tiempos de escasez. Estamos en unos tiempos donde la palabra de Dios está escaseando, donde se ha perdido los principios bíblicos. Alabado el Señor, por amor al dinero, por amor a la fama, etcétera. Se perdieron los principios en los cuales nació la iglesia de Dios. Aquella iglesia que fue formada por Cristo en los apóstoles. Vaya a la palabra del Señor en Samuel, el profeta Samuel, primero de Samuel. Gloria al Señor. Y vamos a leer, hermanos, en la vida de un varón llamado Elí y sus 2 hijos. Primera de Samuel
capítulo 2, verso 22. Si se puede poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios, en esta hora te damos toda la honra y toda la gloria. Recibe, Dios, esta palabra que es predicada, Señor, para tu pueblo, de parte tuya, Señor, que pueda germinar en ellos y que haya un fruto, y que haya hombres y mujeres en este lugar que retengan tu palabra, Señor, y que la pongan por obra, Dios mío, para enseñar a otros, para que este evangelio continúe predicándose y salvando almas hasta que tú vengas en tu reino a levantar tu iglesia. Gracias, Dios, te damos. Amén. Todos lo tenemos, hermanos. Me ayuda a leer, por favor. Dice la palabra: pero Elí era muy viejo, y oída todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué oigo de todo este pueblo vuestro malo proceder? Tome su lugar, gloria al Señor. En el primer capítulo al inicio del libro dice que la palabra escaseaba en aquellos tiempos. Alabado Dios. Y ahí me quiero arrancar yo, hermano, donde la palabra de Dios hace falta en la vida de nosotros como cristianos. En estos tiempos la gente se confió y poco a poco fue decayendo el sistema religioso, el sistema de predicación, el sistema de adoración. Todo lo que se hacía en un tiempo se apagó. Y quedaron personas con conocimiento, oiga bien esto, pero sin servicio a Dios. Y aún se registra, y la Biblia nos habla que estaban dentro del templo, Elí y sus hijos, pero dice que los hijos de Elí eran impíos y pecadores. Y son los que ministraban en el templo, tenían conocimiento, pero no tenían adoración, no tenían respeto, no tenían nada de Dios. Pero aún ellos es los que estaban encargados del templo. ¿Cómo se fue apagando todo esto? Existe un núcleo familiar donde desde nuestros abuelos, padres, hermanos, tíos, son los que enseñan a la niñez a respetar y a tener temor de Dios. Pero cuando estos principios se acaban, se termina el evangelio en la casa, y los que quedan, fíjese, dentro del templo, como no les enseñaron, tienen un conocimiento de oídos, pero no aplicaron en su vida lo que se les enseñó. Alabado el Señor, porque los hijos de Elí eran conocedores. El viejo en tiempo se les enseñó, pero en medio de todo esto, de ellos, hay un varón llamado Elcana, que la Biblia habla que tenía 2 esposas, y que una se llamaba Penina y la otra Ana. Y dice que este varón, en el tiempo de la crisis, en el tiempo que escaseaba la palabra del Señor, él subía cada año a adorar, y llevaba a sus 2 esposas, llevaba a sus hijos, y les enseñaba a adorar y a hacer sacrificio a Jehová. Enseñaba a sus esposas, enseñaba a sus hijos, les enseñaba cómo comer delante de Dios, porque hasta eso hay que aprender. Hay gente que no ora para comer, hermanos, no santifica los alimentos, y más cuando trabaja en fábricas le da pena orar en frente de la gente. Pero Elcana estaba enseñando
a mantener aquella relación entre padre e hijos, madre con Dios. Que todos son los principios, hermanos, que se han perdido en el tiempo que vivimos. Son pocos los padres y las madres que enseñan a sus hijos. El papá y la mamá están en la iglesia, y los hijos, ¿dónde están? Alabado el Señor. ¿Cómo enseñamos a esta generación a adorar a Dios si no lo traemos al templo? Si el cipote no quiere venir, pues no va, no viene. Y nosotros somos los responsables de traerlo a que aprenda a adorar a Dios. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Y así debería mantenerse una relación entre papá y mamá y los hijos con Dios, para que en el futuro siempre haya alguien que predique este evangelio y las almas se salven, que este es el propósito de todo el mensaje, de todo lo que predicamos, de todo lo que aprendemos. ¿Cuál es el fin? La salvación de las almas. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Pero en estos tiempos se había perdido. Dice que Elías era viejo y sus hijos eran corruptos. Dice que había mujeres que velaban, mujeres con cargo en la iglesia, tenían cargo, y entre ellos formaban un tipo de pecado delante del Señor dentro de las recámaras del templo. No había temor en esta gente, hermanos. Y si usted supiera cómo está en otros países, alabado el Señor, hay una corrupción tremenda, hay una apostasía tremenda. Alabado Cristo Jesús, donde el verdadero evangelio de Dios no se está predicando. Se le predica a la gente lo que quiere oír. Se le predica a la gente palabra, hermano, de bendición, palabra de prosperidad, palabra de todo, menos de que tiene que arrepentirse para que vaya al cielo. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Si no hay un arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Y si no hay perdón de pecado, pues no vamos al cielo. Alabado el nombre del Señor. Esto es lo que dice la palabra. Alabado Cristo. Por esto esa palabra tiene que predicarse. Se había perdido. Y habían líderes dentro. La congregación venía, hermanos, pero había sido pervertido. Alabado el Señor. Y continuaba el pecado, hermanos, a llegar hasta los hijos de Samuel, que aceitaban dinero, llevaban los casos ante ellos, porque eran los líderes del templo, y el que pagaba más, pues a ese se le ayudaba. Se practicaba la injusticia. Pero donde hay presencia del Señor hay justicia, porque nuestro Dios es un Dios justo, dice la Biblia, que Él imparte justicia. Y volviendo al tema, Elcana enseñaba a estas dos mujeres, aunque había una rivalidad entre ellas, pero a cada una se le daba su porción para que comiese delante del Dios viviente, porque iban a adorar, hermanos, y comían delante de Dios. Y a una se le daba una porción especial. Pero fíjese esto, en medio de todo esto, esta rivalidad entre estas mujeres, Dios permite que Penina se levante en contra de Ana. No sabemos si es que a Ana no le gustaba servir a Dios, si es que a Ana, hermano, no le gustaba orar, si es que a Ana no le gustaba clamar. Quizás estaba muy cómoda, porque dice que Elcana la amaba con todo el corazón y le daba una parte especial a ella. La hacía sentir mejor que la otra, y a la otra, hermano, le entraba aquel espíritu de envidia. Alababa el nombre del Señor y empezó a acosarla, empezó, hermano, a hacerla sentir menos, y Ana empezó a sentir aquella persecución. Alababa el nombre del Señor, y esta persecución la lleva a postrarse delante del Señor, a clamar a Dios, a buscar a Dios. Pareciera que nosotros a veces necesitamos que Penina nos persiga para poder buscar a Dios, o que la situación se agrave. Alababa el Señor, y por medio de aquella situación empezó a clamar, empezó a buscar a Dios. Alababa el nombre del Señor, y Dios escuchó esa oración, alabado Cristo, y le respondió, porque nuestro Dios, cuando clamamos, Él escucha, hermanos, y responde. Iglesia de Dios, al Dios que servimos es un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que responde cuando clamamos, cuando los humillamos delante de Él. Ese Dios que servimos responde a nuestra petición. No esperemos que
que Penina se levante. No esperemos que la situación se agrave para venir. El Dios que servimos está atento a nuestra oración. Tenemos que conocer al Dios que servimos. ¿Por qué esperar a sentirlos acosados, agobiados por la enfermedad, por la necesidad? Si Dios bendice a los que le sirven, Dios honra a los que le honran. Los que sirven a Dios son prosperados donde quiera que estén, hermanos. Usted no necesita ir a Estados Unidos para ser bendecido por Dios. El Dios de allá es el mismo de aquí. Y así como bendice allá, bendice aquí también. Alabado el nombre del Señor. El mismo poder tiene Dios para bendecir donde sea. Pero hay que honrarlo, hay que buscarlo, hay que adorarlo. Hay que mostrarle a Dios que verdaderamente le amamos. Y este hombre, en medio de toda la escasez que había, él tenía un conocimiento de los antepasados. Papá y mamá le habían enseñado a adorar. Y al Cana no se le había olvidado lo que sus padres le habían enseñado. Porque si tú y yo enseñamos a nuestros hijos, nunca se les va a olvidar lo que les enseñamos. 15 años, huigo de mi casa yo, fíjese. Y la zona donde yo me crecí era conflictiva, hermanos. Ahí estaban los frentudos. ¿Usted se acuerda de los frentudos? ¿No se acuerda de los frentudos? ¿Quién se acuerda de los frentudos? ¿Ah? ¿Cuántos me entienden ese lenguaje? ¿Quién se acuerda de los frentudos? Ahí estaba el frente. El que un día que usted votó por él. ¿Cuántos votaron por el frente en aquel tiempo? ¿Ah? Estaban, hermanos. De los 13 años empezaron a darle psicología, a poner la teoría y después la práctica. Alabado el Señor. Desde muy pequeño empezaron a conquistar. Los chamaquitos de 13 años ya los tenían psicológicamente preparados para cuando llegaran a sus 15, 14, 15 años. Vamos para adentro a practicar la teoría que les habían enseñado. Y lo que se aprende no se olvida. ¿Qué hicimos? Andar con ellos 2 años. A los 2 años yo salgo huyendo y me voy. Alabado el Señor. Pero de allí el Señor nos saca y nos enseña. Papá cristiano, mamá cristiana, nos enseñan el Evangelio, alabado el nombre del Señor. Y la enseñanza que nos dieron nuestros padres hoy está funcionando. Lo que papá y mamá nos enseñó ayer, hoy está funcionando. Porque Dios usa esa enseñanza que tú metes a tus hijos, tú que le das a tus hijos. Ellos mañana la van a practicar. Enséñales hoy y mañana practican. Alabado el nombre del Señor. Y no olvidarán. ¿Por qué se nos pierden nuestros jóvenes? Porque no les enseñamos. Va la enseñanza y va la exigencia. Que nosotros decían, no queremos ir al culto. No quieren ir. Agarraba la faja que el viejo, no, sí queremos ir. Nos íbamos para el culto. Sí o sí vamos. Así era que nos enseñaron a nosotros. Y esos señores, hermanos, los que hoy algunos critican que fueron duros, hicieron buenos hombres, hombres de valor, hombres trabajadores. La mayoría, yo me atrevo a creer que la mayoría de estos contemporáneos míos, de los 50, están sirviendo a Dios un 75%. Pero los después se perdieron. ¿Por qué? Porque no hubo una abuela que le pegara con la chancla. ¿A cuánto le pegó la abuelita con la chancla? ¿A cuánto le hacía ella? Y eso sirve. Por eso el Cana enseñaba a su familia. Y este es el núcleo familiar que debe existir entre nosotros, la esposa. Que la esposa le duele la cabeza, que no va a ir a la iglesia. ¿Cómo? Tómese una pastillita de rodillín, mamá, y vámonos para el culto. Y si no le sirve el rodillín, tómese una de cristolina y va a ver qué bien se va a poner. Y vámonos a servirle al Señor. Pero si le digo, ahí te queda, está bien, mi amor, ahí voy a orar por ti y quédate.
O viceversa, hermanos, el varón dice: ¿sabes qué, amor? Vengo cansado de trabajar, dale tú para la iglesia. Ay, dile a los hermanos, discúlpame con el pastor y dile que oren por mí. Así no es la forma. El hombre es la principal cabeza en la casa, la que debe caminar adelante, y la esposa de la mano y los hijos detrás. Y tendremos una congregación saludable e interesada por Dios. ¿Por qué el joven pierde el interés? Porque no se trae y no se enseña. Alabado el Señor. Si usted se va más conmigo adelantito, ya vamos a terminar, hermano. Mire, donde leímos, ahí se encontraban dos jóvenes que yo no entiendo cómo papá les entregó el ministerio. El padre conoce a los hijos, mamá y papá conoce a los hijos como son, ¿sí o no? Sobre todo mamá, que fue que los anduvo 9 meses en el vientre. ¿Cómo fue que Elí les entrega los aposentos de nuestro Dios a unos jóvenes perversos? No le encontramos lógica, porque si él los conocía como eran, ¿cómo fue posible que les da la autoridad completa? Entendemos que él llega, hermanos, a viejo, pero ahí pudo vivir más gente que podía darles este privilegio. Pero como eran hijos, aquí es donde empieza la perversión del hombre, por cuello, por parentesco. En las cosas de Dios no hay parentesco. En las cosas de Dios hay obediencia. En las cosas de Dios hay santidad. En las cosas de Dios hay temor. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Y de este es el propósito de que nosotros debemos llevar hacia adelante gente temerosa a Dios. Si no nos vamos a tiempo de Constantino, que el que tenía más dinero era el que tenía privilegios. Cuando el emperador Constantino, hermano, construye la iglesia católica, él busca los de dinero y los siente en las primeras sillas. Los encombatados, los de posesión, alabado el nombre del Señor. Los pobrecitos no alcanzaban privilegios ni a barrer la iglesia. Pero aquellos entacuchados, hermanos, de pechito blanco, estaban en las primeras sillas y son los que tomaron los privilegios más grandes. Alabado el nombre del Señor. Y por esa razón, hermanos, es que la iglesia católica se enriquece, porque buscó por los ricos para sentarlos. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Pero aquí no se trata de dinero, aquí se trata de obedecer al Señor, hermano, y someterse a una vida de santidad. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Y que el Señor te respalde en lo que andas haciendo. Alabado Cristo Jesús para siempre. Aquí no se trata de plata ni oro, sino de una obediencia a Dios. Y esto es lo que enseñaba, según la Biblia. Este hombre enseña a la familia a cómo adorar a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Ya cuando los cipotes están en el puesto, en la silla sentados, él quiere como despertar. Ya no se puede hacer nada, le dijo Pablo a Timoteo: fíjate bien a quién le pone las manos, porque una vez ponga las manos ya no se puede hacer nada. Dios no es un juego. Dios no te da hoy y te quita mañana. Así no trabaja Dios, hermanos. Al Dios que yo conozco no trabaja así. Si te lo dio, te lo dio, y hay tú que hagas con él. Mañana le voy a entregar cuenta yo con lo que él me dio, pero lo que ya me dio no me lo quita, y no se aceptan devoluciones tampoco. Si le dije que sí, ya me metí en problemas, y si él me lo dio, ya no lo recibes para atrás. Entonces por eso le digo, ten cuidado a quién le pones la mano, porque una vez pongan las manos ya no se puede hacer nada. Y en los tiempos de Jesucristo, estamos hablando en los tiempos de hoy, de la gracia. Por eso los líderes, los pastores o cualquier líder que tenga autoridad y poder tiene que pensarlo muy bien antes de poner la mano en alguien. Y este fue el cuidado que Elí tuvo. Oró por sus hijos, les pasó la unción, les pasó el poder, y después andaba queriendo hacer algo, pero ya no se podía. Alababa el nombre del Señor, ya le había dado la autoridad. Alabado Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios advierte y permite, hermano, y el Señor dice: cuida a quién le pone las manos.
Cuida a tu familia, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, enséñales mis caminos, enséñales temor y reverencia, alabado el nombre del Señor. Mire qué bonito organizado tiene el pastor aquí, los líderes, hermano. ¿Ve? Yo he ido a predicar iglesias que hasta se caen los cristianos que se enredan en los hipotes porque andan corriendo. Apenas estuvimos el domingo en un lugar, hermano, donde una señora de 70 años se tropieza con el chamaquito que andaba arrastrándose en el suelo, y aquella señora caí. Todos los asustamos. ¿Por qué? Porque papá y mamá no le enseñan reverencia en el templo, alabado el nombre de Cristo Jesús. Qué bonito que aquí les enseñan el respeto a los niños. Eso habla bien del liderazgo que hay aquí, hermanos, alabado el nombre del Señor. Y por eso le estamos hablando de este hombre del Cana. Habla bien de él. Y era un hombre bendecido y prosperado. Dice que tenía hacienda. Porque esto es lo que hace Dios, bendecir a su pueblo. Cuando su pueblo le honra, Dios bendice a su pueblo. Y esto es lo que quiere Dios en nosotros, bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Alguien dijo, yo ya soy bendecido. Bueno, más bendecido de lo que eres. Dios no tiene límites para bendecir. Lo que Dios necesita es un corazón dispuesto a obedecer y a enseñar lo que aprendemos. Papá y mamá, enseña bien a tus hijos a respetar y a tener temor de Dios. Y entonces tu casa será bendecida y prosperada. Enseña a tu esposa, cuida a tu esposa, estima a tu esposa. Pedro dice de tal manera, dice, dale honor, dice. ¿Usted sabe lo que es darle honor a la esposa? Que si mi propia madre me la está ofendiendo, tengo que defenderla hasta a mi propia madre. Si mis hermanos la ofenden, tengo que defenderla de mis hermanos. Eso es darle honor a la mujer, darle un lugar honorable como ella se merece como esposa. ¿Cuántos dicen amén, varones? Sino que hay hombres que están atropellando a la mujer y no hacen nada por defenderla. Entonces, de esto se trata el evangelio, de cuidar la familia y aquella relación con Dios, enseñar a la familia a tener una relación con Dios sana y limpia para que la casa sea bendecida y prosperada. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Cuide su familia, enséñele a su familia a alabar y a temer al Dios Todopoderoso. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Hasta aquí mi tiempo, hermanos. ¿Quién está presidiendo?